particulares en perjuicio de la población. Esa práctica delictiva, señor presidente, de confundir lo público con lo privado, de no separar, como debiera ser un orden liberal constitucional, los negocios particulares de la administración del Estado, eso está plasmado, señor presidente, cuando se privatiza la función del Estado y se le entrega a los privados para que ellos se regulen y puedan fijarse las normas, puedan controlarse entre ellos, puedan supervisarse entre ellos, para terminar multiplicando por varias veces los costos de las obras y así terminar saqueando las arcas del Estado, señor presidente. No nos vamos a cansar en señalar, señor presidente, que lo que tienen en común todos los sectores que nos han gobernado en los últimos años, lo que tienen en común aquellos que creen, señor presidente, que el Estado no debe participar en la economía y solo debe hacerlo como una actividad subsidiaria. Artículo 60 de la Constitución. El Estado solo puede hacer empresa para trasladar a los pasajeros que vayan hasta Caballococha o que vayan a las fronteras de nuestra Amazonía, donde no hay otros servicios que puedan brindar los sectores privados porque no les es rentable y no les conviene. Ese régimen es el que permite estas cosas, señor presidente. Y para mayor seguridad en ese diseño constitucional, el artículo 62 habla por doble partida, señor presidente, que los contratos, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes. Y más abajo dice, mediante contrato ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Esos contratos ley, esos contratos inamovibles, señor presidente, están permitiendo en estos momentos, por ejemplo, que de los 14 trillones de pies cúbicos de gas natural que tiene el país, 7 trillones, la mitad, hayan sido vendidos dolosamente y tramposamente a empresas de California en Estados Unidos y también a empresas mexicanas, señor presidente, y que no puedan ser modificados y estemos vendiendo el gas natural a la quinta parte de lo que se vende a las casas y a los peruanos en nuestro país, y tenemos que soportar esa carga, señor presidente, que nos lesiona. Ese es el contenido de la Constitución que nosotros recusamos. Y seguimos, señor presidente, en el artículo 63 de la misma, señala que el Estado puede exonerar, pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. ¿A quién le conviene, señor presidente, que los contratos de carácter financiero puedan ser exceptuados de la jurisdicción nacional? Si no son los grandes banqueros que se enriquecen día a día, señor presidente, con los dineros del país. Cuando el humilde ciudadano pone sus ahorros en un banco, señor presidente, y ese banco los presta, le presta al otro ciudadano a intereses leoninos y solo le paga por intereses pasivos una miseria, señor presidente. Y esas financieras, señor presidente, pueden ser exceptuadas de la jurisdicción nacional, pueden ser materia de un contrato que diga que va a ser bajo jurisdicción de otros países. Mantener esa concepción, señor presidente, es lo que permite esta puerta giratoria, es lo que permite lo que estamos discutiendo, que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, no, confundiendo lo público de lo privado, puede hacer negocios que están permitidos por la ley, permitidos por la Constitución, en contra del interés nacional. No ignoremos, señor presidente, aquí parece una discusión entre dos sectores que creen, señor presidente, que lo que está permitido por la ley, eso sí hay que respetarlo, señor presidente. Nosotros creemos que lo que está permitido por la ley, incluso en la propia Constitución, es lesivo al interés nacional y debe ser modificado, señor presidente. Vayamos, señor presidente, a este tema de los recursos naturales. Los pueblos se pelean por el canon minero, señor presidente. Los puneños nos peleamos con los arequipeños, los puneños nos peleamos con los tacneños y nos peleamos con los quehuanos por donde está ubicada un yacimiento minero, señor presidente. Pero aquí tenemos que ver que si bien se reconoce que es patrimonio de todos los peruanos,
patrimonio de la nación, patrimonio de todos, señor presidente, los recursos naturales, se dice en la misma artículo 66, la concesión otorga a su titular un derecho real. ¿Qué cosa es un derecho real, señor presidente? Un derecho real es un derecho de propiedad, la libre disposición del uso, usufructo y contratación de los recursos naturales. El Estado es el dueño del patrimonio de la nación, pero cuando lo entregue en concesión, lo entrega en propiedad y perdemos toda posibilidad de que sea explotado en beneficio de los intereses del país. Eso es lo que permite, señor presidente, la Constitución. Ese es el orden que nosotros queremos cuestionar. Por eso nosotros nos reiteramos, señor presidente, en que debe haber una nueva Constitución. Lo que debe vacarse, señor presidente, no es solo o a un presidente o a un funcionario, debe vacarse el régimen constitucional, debe vacarse la propia Constitución del 93. Porque esa es la misma Constitución, presidente, que cuando asume la función controladora del Estado, la subordina prácticamente a ser una institución inoperante y que no tenga capacidad de fiscalizar. Y la propia Constitución, presidente, renuncia expresamente porque no hay un artículo que la proteja a la función planificadora. Nosotros queremos, señor presidente, que ese es el orden que debe ser modificado. Señor presidente, hablando sobre la modalidad de contratación, ese orden de privatización de las funciones del Estado tiene, señor presidente, un correlato. Hace mucho tiempo se ha abandonado las contrataciones de las obras públicas bajo la modalidad de suma alzada con estudios definitivos que hagan un valor referencial definitivo en el momento del concurso, en el momento de la licitación pública, sino que se permite, señor presidente, que el precio final de la obra sea a propuesta de la empresa concesionaria y con el visto bueno de la empresa supervisora, que también es otra empresa privada, señor presidente, y con la aceptación del concedente, que es un funcionario de segundo o tercer orden, señor presidente, que gana un sueldo bastante reducido, pueda ser coimeado y finalmente los precios de las obras se multipliquen. Señor presidente, no es que no se han multiplicado acaso, por ejemplo, las obras de la línea del metro de Lima, no se han multiplicado, señor presidente, los contratos del tren eléctrico, no se han multiplicado, señor presidente, la posibilidad de construir el gasoducto del sur, no se ha multiplicado por 5 veces los costos de la interoceánica, señor presidente. Y ahí, señor presidente, está nuevamente esa concepción de la privatización del Estado, en la cual el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski también ha participado. Y aquí, señor presidente, no se trata de discutir si un término es legal o es ilegal. Lo que hay que ver si es legítimo o no es legítimo y si es o no contrario al interés nacional. Puede ser legal, señor presidente, porque eso lo permite la Constitución. Puede ser, señor presidente, no condenado por la ley, pero eso no perjudica a todos los peruanos y eso tiene que ser modificado, señor presidente. Señor presidente, ahora estamos discutiendo, por ejemplo, las responsabilidades del gobierno actual. Pero las responsabilidades, señor presidente, en materia de corrupción están claramente señaladas y documentadas, señor presidente, a lo largo de la historia del Perú. Por ejemplo, en el gobierno de 1990 al 2001, ¿no teníamos acaso el caso de las ONGs Aken y Apencay, que se recibieron más de 20 millones de dólares y fueron a parar, señor presidente, de la cooperación internacional a los bolsillos de la familia de un señor expresidente que actualmente está preso, señor presidente? ¿No es acaso, señor presidente, que hemos visto con vergüenza en la televisión nacional cómo aparecía en la llamada sala del CIN, cómo el señor Vladimiro Montesinos compraba a congresistas de ese entonces y les contaba por fajos el pago por el cambio de sus votos? Esa es la corrupción que queremos combatir, señor presidente. ¿No es acaso también vergonzoso lo que hemos visto cuando se compraban los tractores chinos, señor presidente, y estos tractores cuando se repartieron no funcionaban, eran defectuosos y lo que sí funcionaron lo hicieron por algunos escasos meses? ¿No es acaso, señor presidente, vergonzoso el caso del caso Faisal,
cuando un señor fundaba una asociación pro defensa de la verdad para insultar y calumniar a quienes defendían el orden y el Estado de Derecho, señor presidente? ¿No es acaso no hemos visto los casos cómo se compraban a directores de periódicos, a directores de canales de televisión? ¿No hemos visto casos vergonzosos, señor presidente, cuando se hacía una prensa amarilla, chicha, para calumniar y atacar a los opositores políticos? Eso es lo que tenemos que ver, señor presidente. O cuando se compraban las medicinas chinas bajo contratos amparados en decretos de urgencia y que finalmente eran de baja calidad. ¿No es acaso una vergüenza nacional cuando hemos visto, señor presidente, que un expresidente le pagara al señor Vladimiro Montesinos como compensación de CTS 15 millones de dólares? ¿No es acaso vergonzoso, señor presidente, cuando no se explica cómo se ha financiado los estudios de destacados políticos o políticas actualmente en el país, señor presidente? Y en el caso, señor presidente, también de otros expresidentes. ¿No es también una vergüenza cuando hemos expectado, señor presidente, en los casos de las firmas falsas? Y hay actualmente, señor presidente, un ex congresista que fue sentenciado, señor presidente. ¿No es acaso también vergonzoso cuando se mentía y se negaba la paternidad de una hija de un expresidente y se demoró más de un año, señor presidente, para que sea aceptado finalmente? ¿No es acaso, señor presidente, vergonzoso los casos del BCCI, los casos de los aviones, señor presidente? A los pocos días de instaurado un gobierno, el primer gobierno de un expresidente, señor presidente, se anunciaba aquí en este escenario que se iba a hacer un acto patriótico para rescindir los contratos de compra de aviones Mirage, porque decían que nosotros éramos un país pacífico y renunciamos a comprar 36 aviones, y después se descubre, señor presidente, que esos aviones por los cuales se había rescindido los contratos que valían 12 millones de dólares cada uno, en el mercado estaban en ese momento 36 millones y no se levantaron más de 200 millones, señor presidente, en contra del país. Ese es el modelo contractual que nosotros queremos, señor presidente, combatir. O los petroaudios, señor presidente, cuando hemos visto los faenones, o como los casos del BTR, señor presidente, el caso de la petrolera Monterrico, Copofri, etcétera, etcétera, señor presidente. No hemos visto escándalos, señor presidente, y eso es lo que tenemos que combatir. La corrupción tiene amparo legal en la Constitución, tiene amparo, señor presidente, en la legislación, y no se trata ahora de debatir, señor presidente, que solo quien ha sido descubierto con una mentira va a salvar al país de la corrupción. Tenemos que combatirla, señor presidente, a fondo y desde las bases. Señor presidente, nosotros queremos advertir que este caso no puede concluir, señor presidente, en la paralización de la investigación que están haciendo el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instancias, señor presidente. Porque aquí, señor presidente, bajo la lógica de ladrón a ladrón, se pretende decir que hay alguna personaje político y dirigente de un partido que no debe ser tocada, señor presidente. Nosotros queremos que debe profundizarse, y nosotros cuando advertimos que hay en curso un copamiento ilegítimo e ilegal, señor presidente, e inconstitucional de las instituciones del Estado, queremos advertir, por ejemplo, cuando se intenta defenestrar a 1 o 4 miembros del Tribunal Constitucional. ¿De qué se pretende acusar, según el informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señor presidente? Porque han votado en un sentido, han emitido un auto que modifica una sentencia en un sentido, cuando son 7 los miembros del Tribunal Constitucional y supuestamente habrían cometido el delito de prevaricato, porque al haberse abocado los 7, al haber convocado a la vista de la causa, al haber debatido en la vista de la causa y después emitido su voto, todos han cometido presuntamente o posiblemente el delito de prevaricato. No solo los 4 que han votado en un sentido, señor presidente, los otros 3 también han cometido el delito de prevaricato en esa hipótesis, señor presidente. Y tenemos que recordar el abuso que queremos cometer, porque el artículo 201, señor presidente, dice que los miembros del Tribunal Constitucional
gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades de los parlamentarios, y el artículo 93 dice que nosotros, los parlamentarios, no podemos, señor presidente, ser interpelados por la naturaleza de sus votos, señor presidente. Señor presidente, quiero terminar señalando, nosotros vamos a emitir un voto responsable, señor presidente, después del debate que tengamos. Pero lo que queremos es convocar a la población y al país a que se movilice contra la corrupción. La corrupción, señor presidente, abarca varios gobiernos, incluido el actual, señor presidente, y tiene su origen en un orden constitucional que nosotros recusamos, señor presidente. Señor presidente, finalmente queremos decir que el país tiene que ser convocado, el país tiene que ser informado, el país tiene que movilizarse por trabajar por un nuevo Perú. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista César Villanueva, APP. 5 minutos. Gracias, presidente. Y mi saludo a todos nuestros colegas congresistas. Sin duda, presidente, hoy día es un día muy importante en la historia política del país. De nuestra decisión de hoy depende la salud moral de este país. Y por lo tanto, tenemos que tener una actitud no solamente reflexiva, sino que asumir con responsabilidad y generosidad el voto que tenemos que dar. Porque de ello depende la estabilidad política, de ello depende recuperar la innegable credibilidad que hemos perdido todos los políticos sin distinción de clases ni de colores. De tal manera, presidente, que para hacer eso, colegas, tenemos que escuchar a todos. En Alianza para el Progreso, desde el mismo momento que nosotros fuimos parte de aprobar la moción de esta solicitud de una de las bancadas para la vacancia presidencial, nos hemos declarado en una sesión permanente para poder escuchar, para podernos informar, para poder, sobre todo, pensar en el país. No pensar en las cosas del corto plazo, no pensar en los cálculos políticos, sino en el país. Y en esa dirección no podíamos dejar de escuchar a la voz que tenemos nosotros que respetar, que es la población. Y sentir en cada provincia, en cada rincón de este país, qué es lo que está sintiendo la población. Y esa población, desafortunadamente, para la clase política, lo que está diciendo es váyanse todos. Es una situación que pone complejidad más de la que ya tiene a este momento. No es solamente difícil, sino es compleja. Y es compleja porque tenemos cruces de muchas cosas juntas. Corrupción, observaciones a la Fiscalía, observaciones al Tribunal Constitucional. Todos estos elementos sumados a una política que en gran parte obedece al tema mediático, obedece al chisme, hace complejo una solución. No es sencillo. Y cualquier salida que hoy día tengamos es una salida siempre de riesgos, pero hay que asumirla. Hay que asumirla pensando en el país. Y esta mañana, presidente, con la presencia del señor presidente de la República y su asesor legal, lo que hace el presidente es ponernos las cosas más difíciles todavía. Porque sencillamente
hablan de un golpe de Estado. Si este viene a ser un golpe de Estado, que este proceso abierto para la vacancia por el Congreso, la primera contradicción del presidente sería al venir estar afirmando, estar dándole valor a esto, pero es contradictorio entre lo que dice y su presencia acá. También a través de él y de su asesor legal, lo que se está haciendo es judicializar este proceso. Más de 13 habeas corpus, de los cuales 12 firmados directamente por el presidente Kuczynski, señalan eso. Y eso sencillamente lo puede resolver la ley a quien corresponde. Pero en este foro es un tema absolutamente político. Y es político porque el presidente es político. Nosotros somos políticos. Y la situación se resuelve políticamente. Por eso es que tenemos que tener el cuidado respectivo para ver cuál es finalmente la decisión que se toma. Desde nuestro punto de vista en la bancada de Alianza para el Progreso, nosotros por supuesto que rechazamos toda insinuación de golpe institucional. No nos prestaríamos para un tema de esa naturaleza. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, yo esperaba una mayor claridad sobre las relaciones comerciales, financieras del presidente con el Estado o a través de sus funciones en los cargos ejercidos como ministro de Economía, presidente de Proinversión, primer ministro, etcétera. Esta relación, ¿cómo se maneja con los intereses privados? No fue lo suficientemente claro. Sin embargo, no es una tarea de este Parlamento hacer una evaluación exhaustiva de eso. Para eso hay los poderes del Estado, donde nosotros tenemos que ser los primeros que respetamos el equilibrio de poderes. Para eso está el Ministerio Público, para eso está el Poder Judicial. Pero esos actos, presidente, toman tiempo, pueden durar meses o años. Y acá, lo que nosotros tratamos de resolver hoy día, Dios mediante hoy día se pueda resolver parte de esta crisis, porque es una crisis política. Y si no resolvemos la crisis, vamos a tener mucho más problemas. Ninguna de las salidas va a ser fácil. Todo va a ser complicado si es que no tenemos como foro político, como Congreso, la voluntad por encima de estos problemas de ver el país con claridad. Por eso, presidente, cuando se mezclan las cosas señaladas de la Fiscalía, del Poder, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional, con el tema de la presidencia, es una oscuridad que tenemos que tener la serenidad, la sabiduría. Tenemos que tener una visión como Nictálope, el personaje de nuestro amado Manuel Escorza en Redoble Barrancas, de ver en la oscuridad, de ver la luz en la oscuridad. Pero todo hecho en la política, si bien puede traer oscuridad, también es un hecho que no es casual todo este escenario gris. Y es complejo, porque a una salida
que podía ser constitucional, el propio presidente le corta el paso. En la entrevista que tuvo hace pocas horas atrás, dice el presidente que no podría aceptar los vicepresidentes que lo acompañan un gobierno tomado de esta manera. Con eso decía, no puede seguir gobernándose allí. No creo que sean palabras muy felices cuando se trata de hablar, respetar la Constitución. Porque tampoco podemos tener en el gobierno gente que se cree absolutamente indispensable. Para eso está la Constitución, para señalar las líneas de transmisión correctas. Así que eso complejiza la situación. ¿Y por qué lo complejiza, mis queridos colegas? Porque sencillamente, si nosotros queremos buscar esta salida por el lado constitucional, el propio presidente le está poniendo un taco, un freno, para buscar una salida diferente vía el Congreso, porque es la única vía que podría querer. Y si bien es cierto, eso es posible, ¿cuál es el riesgo? Y sabrán entender, mis queridos amigos y colegas de Fuerza Popular, todo sobrepoder tiene alto riesgo. Y entonces, en una circunstancia donde las puertas se cierran por uno y otro lado, tener el Congreso en manos de Fuerza Popular, el Ejecutivo en manos de Fuerza Popular, tiene un alto riesgo. Alto riesgo, no porque no consideremos la capacidad de ustedes. En la historia nos ha mostrado eso. El sobrepoder es signo de riesgos, de soberbias. Por lo tanto, presidente, tenemos nosotros que tener el cuidado absoluto para tener la serenidad de una decisión. Nosotros, en Alianza para el Progreso, lo que queremos es tratar de encontrar el camino más adecuado para el país. No es para el señor Kuczynski, no es en base a lo que nosotros queremos o tengamos cálculos políticos, es en base al Perú, en base al país. Y esta es una oportunidad que podría, de un problema, darnos soluciones hacia adelante. Yo creo, con justa razón, que si la población observa a la institucionalidad política, tanto al Ejecutivo como al Congreso, tiene sus justificaciones. Pero no podemos nosotros buscar salidas desesperadas, sino tenemos que buscar en el marco constitucional. En el marco constitucional. Y por